23 de mayo de 1988. Michel Platini se despide del fútbol en un partido homenaje rodeado de figuras como Diego Armando Maradona, Hugo Sánchez, Lothar Matthaus y hasta el Rey Pelé, observando las tribunas. El crack francés ponía punto final a una carrera distinguida, siendo el líder de un ciclo virtuoso para la selección francesa. Campeón por primera vez de la Eurocopa en 1984, semifinales en el Mundial de España 82 y tercer puesto en México 86, eliminando en cuartos a la poderosa selección de Brasil. Nadie imaginaba que aquella emotiva despedida sería también el comienzo de un ciclo catastrófico para la selección francesa de fútbol. Tras el retiro de Platini, Francia no pudo ni siquiera clasificar a la Euro 88 ni tampoco el Mundial de Italia 90. La Federación Francesa intentó torcer semejante fracaso despidiendo a Henri Michel y contratando como nuevo entrenador a su reciente estrella retirada. Sí, al mismísimo Michel Platini, quien volvería al equipo nacional, pero no para jugar, sino para dirigir técnicamente al seleccionado sin ningún tipo de experiencia previa. Aún así, Platini enderezó al equipo, pero no pudo torcer el destino final y los franceses se quedaron sin participar de la Copa del Mundo en 1990. Así todo, la federación lo ratificó en el cargo. La arriesgada decisión comenzó a dar sus frutos cuando el equipo comenzó a mostrar signos muy positivos en la clasificación a la Euro 92. Francia ganó todos los partidos que jugó y se clasificó holgadamente, dejando afuera a una poderosa selección como España, que sería la última vez en la que no conseguiría entrar a una competición internacional. En 1990 obtuvo el 91% de efectividad y al año siguiente el 100%. Todo parecía indicar que el 92, el año de la Euro, era el año de la recuperación. El amargo final de la década del 80, que había empañado todo lo anterior, daba paso a una renovada etapa en la década del 90. Todo parecía confirmar que la incidencia de Platini en la selección francesa era indispensable. Francia llegaba a Suecia para disputar la Euro 92 con un plantel renovado y configurado de acuerdo con la idea de juego que Platini tenía en mente. Didier Deschamps, Laurent Blanc, Emmanuel Petit y Eric Cantona representaban a esta nueva etapa de la selección gala que quería recuperar el prestigio ganado en la primera mitad de los 80s. El equipo integró el Grupo A junto a Suecia, Dinamarca e Inglaterra, rivales durísimos con los que debía demostrar si esa recuperación era definitiva. El debut ante los locales fue empate. La expectativa de los suecos por estar a la altura del torneo complicó los planes de Francia, que debió contentarse con la igualdad. La segunda fecha ante los ingleses era clave porque una victoria prácticamente aseguraría el acceso a la siguiente ronda. Sin embargo, el partido también terminó empatado sin goles. Francia llegaba a la última fecha con la obligación de vencer a los daneses, pero tras los 90 minutos, Dinamarca se llevó la victoria por 2-1 y sorpresivamente, los franceses quedaban prontamente eliminados del torneo sin siquiera ganar un partido. El fracaso de la Euro 92 fue un golpe letal a la moral del seleccionado francés. La exitosa remontada que Platini había conseguido con 19 partidos invictos en el periodo 90-91 se desvaneció abruptamente en la prematura eliminación del torneo. La reacción de Platini profundizó la crisis. El máximo ídolo renunciaba a la dirección técnica, dejando sin amparo a un plantel que había demostrado con argumentos futbolísticos estar a la altura, a pesar de este nuevo traspié. En el momento en que los jugadores más necesitaban de su apoyo, Platini abandonó el proyecto. Los pocos argumentos que dio tras su dimisión fueron tibios y poco convincentes. Alegó que ya no se divertía y que ser entrenador consistía en esperar 3 meses para ser juzgado en 90 minutos. Más allá del evidente fracaso de la Euro, Platini tenía suficiente espalda para intentar recuperar el camino y convencer a sus jugadores que, bajo su liderazgo, podían clasificar a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, decidió irse en un momento crítico. Tras su efímera experiencia como entrenador,
Michel Platini optó por alejarse del banco para involucrarse en la organización del próximo Mundial, comenzando así un recorrido como dirigente que lo conduciría a la presidencia de la UEFA y finalmente a quedar implicado en el escándalo del FIFA Gate. Platini se fue, pero sugirió que el proyecto continuara de la mano de uno de sus asistentes, Gerard Houllier. La Triple F le hizo caso y así inició el camino hacia el Mundial de Estados Unidos. Francia no podía tolerar otro fracaso y toda la presión que Platini podía soportar por el peso de su figura se trasladó a Houllier. Para colmo, la eliminatoria no arrancó bien. Perdió 2-0 con Bulgaria de visitante. Sin embargo, en la segunda fecha, Francia le ganó 2-0 a Austria y encaminó 5 victorias al hilo. Si Francia conseguía el triunfo en Estocolmo ante Suecia, prácticamente aseguraba su lugar en el Mundial. El partido terminó 1-1 y a falta de 3 fechas, la selección francesa continuaba en la primera posición. Si le ganaba a Finlandia e Israel, dos selecciones débiles, nadie podría frenar la ansiada clasificación. La maldición parecía finalmente llegar a su fin. Francia podía jugar sin tanta presión y con un margen de error suficiente para no tener que sufrir. Solo debía ocurrir lo lógico, lo esperable, lo predecible. Con obtener la mitad de los 6 puntos en juego, a Le Bleu le alcanzaba para sacar el pasaje a Estados Unidos. Lógicamente, consiguieron el triunfo ante Finlandia y el 13 de octubre de 1993, París se preparaba para festejar el boleto a Estados Unidos contra Israel y terminar con años de penuria futbolística. A falta de 2 fechas, los galos lideraban la tabla con 13 puntos, 1 arriba de los suecos y 3 arriba de los búlgaros, quedando solamente 4 puntos en juego. Tan solo un punto bastaba para llegar clasificado al último partido frente a Bulgaria. Jugar contra Israel de local hacía aún todo más sencillo, ya que los israelíes estaban últimos en la tabla de posiciones. El primer tiempo finalizó 2-1. El público ya celebraba la clasificación después de tantas pálidas. La generación de Cantona, Papin, Deschamps demostraba que tenía nivel y jerarquía para ser competitivo en la Copa del Mundo. Cuando el destino parecía finalmente sonreírle a Francia, cuando el fútbol francés parecía volver al primer plano mundial, cuando la Marsellesa parecía volver a ser entonada en la Copa del Mundo, cuando faltaban apenas unos minutos para ese momento, la selección de Israel consigue el empate. El 2-2 todavía clasificaba a Francia, pero ese gol parecía indicar que la maldición no se había ido. El público enmudeció. Los nervios se adueñaron de jugadores atormentados por las vueltas de fútbol y aunque el margen era todavía suficiente, todo parecía indicar que ese día Israel le iba a dar vuelta solo para arruinar la fiesta parisina y tan solo para extender el sufrimiento a la última fecha. Ocurrió en el minuto 90. Atar convierte para Israel y el peor equipo de la eliminatoria da vuelta al resultado y consigue un triunfo histórico en París. Los fantasmas del pasado reciente volvían a recorrer las gradas del Parque de los Príncipes. Los israelíes, que jugaban por nada, les habían jodido la celebración. Francia aún mantenía sus chances intactas y tan solo un empate de local ante Bulgaria obtendría la anhelada clasificación al Mundial. Pero esta insólita derrota ante Israel parecía augurar un mal presagio. A pesar del papelón anterior, los franceses colmaron el estadio confiando en que la clasificación era posible. 2 de 3 posibles resultados eran favorables a Francia y encima el partido arrancó bien. Con gol de Cantona ganaba 1-0 y respiraba otra vez. Pero la paz no duró tanto. Sobre el final del primer tiempo, Bulgaria empató el partido y los murmullos otra vez comenzaron a escucharse en el Parque de los Príncipes. Durante todo el segundo tiempo, los franceses aguantaron el valiosísimo empate, pero en el tiempo de descuento pasa esto. El jugador francés, que tan solo debía retener la pelota y aguantar en ese sector hasta que el tiempo se consuma, decide tirar un centro que, para peor, es muy mal ejecutado. Los búlgaros aprovecharon semejante regalito y Emil Kostadinov, que había empatado el partido, se convirtió en el verdugo más inesperado. Le robó el boleto a Estados Unidos en la última jugada y la Bulgaria de Hristo Stoichkov se fue para América, dejando a Francia ridiculizada como nunca antes en su historia. Todo el estadio abuchó sin cesar al equipo que cometió una de las pecheadas más grandes de la historia.
Es ciertamente complejo dimensionar el desastroso fracaso en el que se sumió el seleccionado francés en este periodo. Tras el meritorio tercer puesto en México 86, Francia no pudo consolidar un nuevo equipo y demoró el inicio de un nuevo proceso, y tras el retiro de Platini, todo comenzó a desmoronarse. Las jóvenes promesas no terminaban de explotar y los más experimentados no terminaban de cerrar su ciclo. La sombra del 10 lo eclipsaba todo. Entre medio, con cada eliminación, se sumó un nuevo entrenador a la lista de víctimas: Henri Michel, el propio Michel Platini y Gérard Houllier. Eliminaciones que en muchos casos dependieron de las falencias propias del equipo francés más que del mérito ajeno. Las últimas 2 derrotas de local en la eliminatoria reflejan y sintetizan ese tormentoso proceso del 87 al 93. Tras semejante golpe contra el piso, no quedaba otra opción más que levantarse. Posiblemente, en el fracaso de este periodo se encuentra la semilla de una nueva etapa mucho más luminosa que habría de comenzar. Jugadores como Laurent Blanc, Didier Deschamps, Vicente Lizarazu, Emmanuel Petit y Christian Karembeu debutaron y fueron parte de la selección durante este traumático proceso, viviendo en carne propia aquella humillante eliminación ante Bulgaria que parecía sentenciar que su destino con la selección francesa era el inevitable fracaso. Sin embargo, el fútbol les dio su merecida revancha y terminaron siendo campeones al ganar el Mundial del 98 y la Euro del 2000. No fue el caso de los formidables atacantes Eric Cantona y Jean-Pierre Papin, quienes también merecían ser parte de esta etapa gloriosa, pero lamentablemente no llegaron. Podría decirse incluso que Cantona fue la principal víctima de este periodo, ya que, siendo un referente y enorme jugador, ni siquiera pudo llegar a jugar el Mundial de Fútbol con la selección francesa. Au revoir. Después de la ausencia al Mundial de Estados Unidos, Francia organizaría y ganaría el Mundial del 98 y desde entonces no solo tiene asistencia perfecta, sino que jugaría 3 finales más, ganando una de ellas y sumando así su segunda estrella, siendo desde entonces la selección más poderosa de Europa en la historia reciente. Quizás la selección francesa necesariamente tuvo que atravesar esas penurias para finalmente convertirse en lo que es hoy, una potencia futbolística sin techo. Hoy, en Historias de la Copa del Mundo, recordamos la ausencia de Francia al Mundial de Estados Unidos 1994. Aux Champs-Élysées.